Hola, biodescodificación, bioneuroemoción, bioneurodescodificación, descodificación biológica, nueva medicina germánica, todas estas aparentes o falsas disciplinas y otras muchas con nombres tan llenos de conceptos científicos son una patraña que está dejando una estela de muerte, destrucción y horror por todo el mundo desde los años 80. La base de todas estas pseudodisciplinas es la creencia infundada, no demostrada, de que las enfermedades tienen como origen nuestros problemas emocionales. A quienes venden cursos y terapias de estas falsas medicinas, les tiene sin cuidado que sepamos, por ejemplo, que el virus de la rabia provoca la rabia, que una espiroqueta causa la sífilis, que la exposición descuidada al sol puede llevar a un cáncer de la piel por exposición a los rayos UVA que afectan el ADN de nuestra piel, o que algunos desarreglos genéticos pueden influir en que desarrollemos o no desarrollemos, o de en qué medida desarrollemos alguna enfermedad. Todo el conocimiento, todas las pruebas que tenemos, incluso todo el éxito que hemos tenido en el tratamiento de numerosas enfermedades que hoy, para todo efecto práctico, no existen en nuestro entorno y que eran lo más común hasta el siglo XIX, les parecen irrelevantes o dicen que son irrelevantes. Todo el éxito que hemos tenido los seres humanos en la prevención de enfermedades, controlando las fuentes que los provocan, como evitar los materiales tóxicos como el plomo, evitar los materiales infecciosos, desarrollar las vacunas para fortalecer nuestro sistema inmune, con una alimentación que tenga todos los nutrientes que necesitamos o con buenas prácticas de higiene, les parece un absurdo. Ellos plantean que la enorme complejidad del cuerpo humano y de la enorme complejidad de sus desarreglos o enfermedades tiene una sola causa. Esto obviamente era creíble en el pasado, cuando no conocíamos la enorme complejidad y variedad del cuerpo humano y los detalles de sus interrelaciones con el resto de su entorno, incluso con otros seres vivos, y no sabíamos que nuestro organismo, que todo organismo, es una complejísima maquinaria de relaciones químicas, mecánicas, fisiológicas, biológicas, y que cada problema suele necesitar una solución específica. No nos dice, nada de eso es cierto, nos enfermamos por problemas emocionales, especialmente por los conflictos que tenemos con la gente a nuestro alrededor y en los últimos años se dice que especialmente los conflictos que tenemos con nuestras familias. Para demostrar que tal es el caso con las enfermedades que padecemos, no ofrece ninguna prueba, ninguna, ni un solo estudio, ni un solo experimento, ni un análisis, ni un ensayo clínico como le exigimos a todo el resto de la medicina. De hecho, los practicantes no suelen ser médicos o científicos, aunque eso sí, suelen ser millonarios. Esta creencia recibió su impulso moderno más fuerte por parte de uno que sí fue médico, el alemán Rike Gerd Hammer. Hammer era un médico alemán especializado en medicina interna y razonablemente profesional, que sufrió una tragedia en 1978. Su hijo, su adorado hijo Dirk, recibió una bala perdida en un yate y murió 3 meses después de varias operaciones y demás, cuando fue trasladado de Córcega a Alemania por orden del propio Hammer, que no tuvo la culpa, por supuesto, aunque puede haberla asumido. Al parecer, es a la muerte de su hijo que el doctor Hammer perdió relación con la realidad y decidió que el cáncer era causado por conflictos, lo cual le sirvió de base para inventar toda una especulación que él llamó la nueva medicina. Antes, al principio la llamó la medicina sagrada, luego disminuyó un poco el tono, y según él, toda enfermedad, no solo el cáncer, pero principalmente el cáncer, comienza con un choque para el que uno no estaba preparado, al que él llama síndrome de Dirk-Hammer, en memoria precisamente de su hijo. Este choque se refleja mágicamente en los focos de Hammer del cerebro que nadie ha visto y que provoca la enfermedad del cuerpo. Lo que él encontró en los focos de Hammer son círculos concéntricos en algunos escáneres de tomografía computarizada antiguos que los médicos y las compañías fabricantes de aquellos escáneres nos dicen que son artefactos propios de la máquina, así como los cuadritos que uno ve en los JPEG cuando están demasiado comprimidos. Que esos círculos concéntricos, pues, que veía Hammer, no son focos de ninguna enfermedad, ni muestra de ningún choque de conflicto emocional, ni mucho menos causantes
posteriores del cáncer. ¿De dónde sacó esta idea? En 1979, después de la muerte de su hijo, Hammer sufre un cáncer de testículos que afortunadamente se operó con éxito. En los 2 años siguientes desarrolló la idea de que el cáncer, incluso el suyo, era producto de conflictos emocionales y además la convicción de que la medicina científica no servía para tratar el cáncer, olvidando que a él le había salvado la vida. Uno de inmediato pensaría en hacer un estudio para determinar si todas las personas con conflictos emocionales desarrollan cáncer y se daría cuenta rápidamente de que casi todos tenemos conflictos emocionales graves en algún momento de nuestra vida, pero no todos tenemos cáncer. Y que muchas personas con graves conflictos emocionales tampoco desarrollan un cáncer. La mayoría de los seres humanos nunca tienen un cáncer y el tipo de cáncer que pueden desarrollar es enormemente distinto en su malignidad, en su peligrosidad y en su posibilidad de costarle la vida. Como ya hemos comentado, además, el cáncer no es una enfermedad en sí, es una clase de enfermedades que reúne a más de 200 variedades distintas, con causas distintas, con tratamientos distintos. Las ideas de Hammer fueron rechazadas como delirios sin bases, primero por su universidad, la de Tübingen, luego por otras. Pero al mismo tiempo su esposa, Sigrid Oldenburg, también había desarrollado en 1978 un cáncer de mama y Hammer decidió que, además de que eso sustentaba su teoría, ella sería la primera paciente salvada por la nueva medicina germánica. El tratamiento fue inútil y la mujer murió trágicamente en 1985. En los años siguientes, Hammer abrió una serie de clínicas ilegales donde estuvo tratando a pacientes de cáncer. Se le retiró la licencia médica y aún así siguió practicando en lugares donde sus pacientes de cáncer agonizantes recibían como tratamiento la indicación de cantar a coro durante la cena. Ese era el tratamiento. De los primeros 50 pacientes que depredó en su primera clínica, se cree que sobrevivieron cuando mucho 7 y por motivos ajenos, por supuesto, a Hammer. Las historias de horror por el sufrimiento de los pacientes sin atención que morían en sus clínicas continuamente es continua. Ni siquiera les daban analgésicos porque él decía que obstaculizaban la curación. Las historias son aterradoras si usted las quiere buscar en YouTube. Es difícil resumir los varios delirios que componen la medicina de Hammer, pero básicamente él decía que un choque emocional causó una alteración en el cerebro, y esta alteración en el cerebro, que se veía que eran los artefactos que él llamaba focos de Dirk Hammer, acaban provocando el cáncer o alguna otra enfermedad. Si se resuelve el conflicto, el cáncer se retira, los microbios infecciosos dejan de ser infecciosos y todo está bien. Por lo tanto, su terapia era solucionar los conflictos. ¿Cómo? Por ejemplo, si alguien sufre un cáncer después de perder el empleo, el tratamiento que recomendaba Hammer era que se uniera a un club, porque así se sentiría parte de una comunidad como cuando trabajaba y eso le quitaría el cáncer. Otro tratamiento era oír canciones sanadoras que el propio Hammer componía y cantaba. Algo así. Ich liebe ein Mädchen seit 20 Jahren, seit mich ihr Mund geküsst. Seit damals wir beide Studenten waren und die Kleinen. Los tribunales llegaron a considerarlo incluso incapaz de entender los problemas éticos que implicaban negar el tratamiento a los pacientes, y Hammer pasó largas temporadas en la cárcel, primero en Alemania, luego en Francia. Hammer se pensaba además víctima de una conspiración y de una conspiración semita. Él era un tremendo antisemita y él pensaba que los médicos judíos le habían robado su medicina para llevarla a Israel, donde ya nadie tenía cáncer, mientras que impedían que la nueva medicina germánica se usara para tratar a los no judíos. Con esta visión que siempre atrae a los marginales más ruinosos en lo moral y en lo intelectual, se rodeó de un grupo de seguidores que han sido considerados más bien una secta. Fueron precisamente las víctimas francesas de una de las sectas las que encontraron a Hammer en España en 2004 y lograron que fuera detenido mediante una euroorden. En España, desgraciadamente, Hammer tiene un gran número de seguidores y ha dejado, por supuesto, su estela de víctimas. No se sabe cuántas personas han ayudado a matar a los fanáticos de la nueva medicina germánica, pero hay listas en las que se incluyen decenas de nombres, entre ellos las más de 40 víctimas austríacas
de las que se supo gracias a una sola niña, Olivia Pilar, que en 1995 padecía un importante tumor renal llamado tumor de Wilms, que es perfectamente tratable. Pero sus padres, siendo adeptos a la secta de Hammer, la retiraron del tratamiento médico y la llevaron a España para salvarla de los médicos. Hammer anunció varias veces falsamente que el tumor se había disuelto, pero el tumor seguía creciendo. Fue necesario que interviniera incluso el entonces presidente austríaco Thomas Klestil para que los padres aceptaran volver a Austria y que la niña con un tumor que ya pesaba varios kilos fuera sometida a un tratamiento médico. Debo decir que hoy Olivia Pilar está perfectamente curada y es una joven mujer que vive una vida plena. Sus padres fueron condenados por secuestro y por poner en peligro de manera imprudente a su hija, pero recibieron condenas suspendidas. Fue parte del trato para que la entregaran a la medicina y la arrancaran de las garras de Hammer. Hammer murió en julio de 2017 y ese podía ser el fin de la historia. Una historia cerrada de un sujeto al que un dolor terrible le provocó un brote psicótico que lo llevó a una serie de delirios que al final resultaron peligrosos para otras personas. Pero la sombra de Hammer es larga. Y a su sombra, muchos otros se han dedicado al negocio de decir que las enfermedades y sobre todo el cáncer son causadas por nuestros conflictos emocionales. Bioneuroemoción, de hecho, es una marca registrada de Enric Corberà, uno de los millonarios del falso tratamiento para el cáncer, que ya hemos tocado en algún video anterior de esta serie, junto con otros que practican distintos tipos de pseudomedicinas, entre ellas, por supuesto, la bioneuroemoción. Enric Corberà dice algo que deja muy claro cuál es el otro peligro de estas prácticas. El primer peligro, por supuesto, es retirar a la gente de un tratamiento médico que sabemos que le puede ayudar, que sabemos que puede salvarle, aunque no tengamos la plena certeza. No tenemos, por cierto, la plena certeza porque no sabemos todo sobre el cáncer. No lo sabemos los seres humanos en general, no lo saben quienes se dedican al estudio del cáncer, invirtiendo millones y millones en recursos, invirtiendo sus vidas enteras en una dedicación enorme para salvar a la gente de cáncer. Ellos no lo saben todo, y mucho menos saben todo Hammer o los charlatanes que venden la bioneuroemoción, la descodificación biológica, la biodescodificación, etc., a pobres pacientes con cáncer. Aparte del peligro, pues, de retirarse, decíamos, de un tratamiento que tiene probabilidades, y sabemos qué probabilidades tiene, de curar, lo más grave es que culpabilizan al paciente de su enfermedad. Es decir, si tú tienes una enfermedad es porque tú no has sabido resolver tus conflictos. Tú te has portado mal. Esto es casi religioso, esto es casi un castigo divino. Tú has hecho algo incorrecto y por lo tanto estás siendo castigado, te estás castigando a ti mismo con un cáncer. El propio Hammer llegó a llevar esta afirmación al otro extremo, al extremo más cruel, más pérfido, más indecente de esta charlatanería. Si tú eres el culpable de tu enfermedad, ¿qué pasa si no te curas? ¿De quién es la culpa? ¿Del médico? ¿Del supuesto bioneurodescodificador? Es tu culpa. Y Hammer dijo en varias ocasiones que su mujer había muerto de cáncer porque ella era escéptica de la nueva medicina germánica. Y si tú no crees en la nueva medicina germánica y te mueres, es tu culpa. Esto requiere verdaderamente de un nivel de psicopatía, de falta de empatía por el dolor, el miedo de una persona a perder la vida, por el riesgo real que tiene alguien, no solo de morir, sino de sufrir los horribles dolores, la muerte lenta y cruel que pueden ser muchos cánceres. Cualquiera que lo culpabilice a usted de su enfermedad está quitándose responsabilidad. Una responsabilidad que los médicos no se pueden quitar. Por eso los médicos tienen que ser cautos y decir, mira, hay una probabilidad de 80% de que sobrevivas 5 años, una probabilidad del 60% de que sobrevivas 10 años, porque esto es lo que sabemos de los tratamientos que hacemos y que son eficaces. Los médicos no pueden prometer las curaciones mágicas que prometen Hammer
y los bioneuroemocionales descodificadores charlatanes. Mucho cuidado con quien lo culpe a usted de sus enfermedades y mucho cuidado a quien lo culpe a usted de su propia muerte. Es cierto que uno de los mitos del New Age es que nuestra actitud emocional influye en los procesos de la enfermedad. Pero ¿sabe usted qué? Los estudios que se han realizado dicen que no es así. Tener conflictos emocionales, pasarlo mal, no provoca enfermedades, pero al mismo tiempo tener una actitud positiva y sonriente y alegre tampoco mejora forzosamente su salud, tampoco está correlacionado, por ejemplo, con la supervivencia para el cáncer. Pero allí se crea la otra crueldad que también hemos comentado en el vídeo sobre el pensamiento positivo. Si usted no tiene una actitud positiva ante su enfermedad, ante su desgracia, si usted reacciona como un humano normal y se desespera y se cabrea y se enfurece porque está siendo víctima injusta de una enfermedad, de una afección terrible, usted está haciendo mal, usted se está haciendo daño. Tiene usted la obligación de ser optimista y sonriente y tomárselo con una actitud de lo más positiva. Y entonces por eso los medios de comunicación hablan de la gente que tiene una batalla contra el cáncer. No, mire, la batalla contra el cáncer la llevan a cabo los tratamientos y los médicos y sus tumores. Usted lo único que puede hacer es seguir el tratamiento de la mejor manera posible, atender a las indicaciones de los médicos, tratar de estar tranquilo, pero también de cabrearse y enfurecerse de cuando en cuando, porque efectivamente el cáncer y la enfermedad no son una expresión de justicia porque usted haya hecho algo malo, son una injusticia porque la vida sigue sin ser justa, pese a lo mucho que hemos hecho para hacerla cada vez más justa. Usted tiene derecho a jugar con su vida si quiere, usted tiene derecho a morir, y de eso hablaremos en algún video próximo, pero nadie más tiene derecho a jugar con su vida. Estas personas viven además en la absoluta impunidad, lo hemos comentado aquí, cuando recientemente el naturópata, que no existe la naturopatía más que como un delirio, que trató a Mario Rodríguez, del que hablamos en el video Morir Creyendo, ha sido declarado inocente porque fue Mario quien decidió dejar el tratamiento sin importar lo que le haya dicho el infeliz que le dijo que le iba a curar el cáncer con zumos y vitaminas. Son leyes que hay que cambiar, lo hemos dicho, pero sobre todo tenemos que estar atentos a esos charlatanes nosotros. Y por eso yo le pido que no se quede aquí al final de este video. Dígaselo a la gente a su alrededor, esa gente que probablemente usted conoce, que quizás va a las reuniones de biodescodificación o de bioneuroemoción, esa gente que está escuchando a alguien que vende la nueva medicina germánica, cuénteles, dígales, difunda, hable para que ellos no jueguen con la vida de sus seres queridos. Ahora tiene usted la información, es su responsabilidad difundirla. ¿No cree usted? Hola, este es el nuevo espacio donde vamos a empezar a hacer entrevistas para el Rey va desnudo. Todavía faltan algunas cosas, el suelo, por ejemplo, va a estar en estos días, pero ya estamos casi listos para recibir a nuestros primeros invitados. Esto se ha logrado gracias a las personas que nos apoyan en Patreon, que quieren que el canal siga evolucionando, profundizando en los temas de ciencia, pensamiento crítico y sociedad que lo han caracterizado casi 10 años. Si usted cree que estas historias, que lo que aquí contamos, merece tener su lugar en YouTube, en la red, en la percepción popular y en los medios, sea parte del Rey va desnudo apoyándonos en Patreon, porque si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer. ¿No cree usted?